¿cierto?, que se realicen a través del Consejo Metropolitano. Así que eso les quería comentar, muchas felicitaciones y también muy bienvenido al doctor Hernán Cañón, a quien estimo y admiro mucho. Que salga todo súper bien. Yo me voy a quedar aquí calladita escuchando. Hoy te pasaste, María José, muchas gracias por tus palabras. Yo igual quiero darme el tiempo un poco para explicar, María José ya lo explicó, pero bueno, les doy la más cordial y afectuosa bienvenida a nuestra primera actividad pública de la Comisión Regional de Bienestar Animal, a la que instintivamente hemos llamado la Comisión Metropolitana de Bienestar Animal, ya que pertenece al Consejo Regional Metropolitano del Colmever. Mi nombre es Ronald Vargas, como dijo María José, yo trabajo en el área de bioética y bienestar animal, pero en esta ocasión estoy como encargado de coordinar esta comisión que nace como una proyección de la Comisión Nacional, tal como lo dijo ya María José, y que está compuesta por representantes de cada consejo regional. Pero la región metropolitana tenía una alta cantidad de colegas que estaban altamente capacitados en el tema. En Santiago hay magíster de bienestar animal, diplomados, colegas que han ido al extranjero, han hecho sus estudios de postdoctorado. Entonces, la verdad es que hubiera un solo representante en la Comisión Nacional, no estábamos siendo lo suficientemente representativos de todo el capital humano que teníamos como región. Así que en el caso de la Araucanía y en el caso de la región metropolitana hemos formado como estas proyecciones de la Comisión Nacional para tratar de incluir la mayor cantidad de visiones y contribuir al desarrollo del bienestar animal, sobre todo desde el punto de vista de nosotros como veterinarios, como referentes técnicos para la sociedad en la que estamos inmersos. Así que dejo la invitación abierta para quienes quieran contactarse para formar parte de esta comisión. El único gran requerimiento es que sean colegas que estén con colegiatura al día. Así que cualquier colega que quiera participar de esta comisión, no es necesario tener tampoco tanto conocimiento técnico. Aquellos y aquellas que quieran aprender también son bienvenidos a participar. Bienvenidos y bienvenidas. Este es un tema de gran relevancia, considerando nuestro contexto mundial, del cual no nos podemos desentender, y como profesión inmersa en el concepto de una salud tenemos que ser motores de cambio para el bien común. Esa es nuestra responsabilidad para con el futuro. Sin más preámbulos, les voy a presentar al doctor Hernán Cañón. Él es miembro de nuestra comisión, es colega, PhD en Bienestar Animal de la Universidad de Cambridge, director de investigación y profesor titular de la Universidad de las Américas, y hoy nos acompaña con la charla ¿Qué es el bienestar animal? Contexto pasado, presente, futuro. Agradezco enormemente a Hernán, es un gran honor para nosotros tenerlo como integrante de la comisión y dando el puntapié inicial a una serie de actividades que ya iremos compartiendo con ustedes, que están ya planificadas y organizadas por nuestra comisión. Así que bienvenidos, bienvenidas, bienvenido Hernán, y adelante. Gracias, Ronald. Gracias, Presidenta María José, por las palabras. Bienvenidos todos a esta primera presentación, exposición que vamos a tener de nuestra comisión, ¿ya? Doy la bienvenida también a varias personas que vi ahí, que son de la región metropolitana, pero que también hay personas, veo desde Concepción, Valdivia, por ahí veo varios, la 11ª región, 12ª región también, exalumnos, alumnos, así que bienvenidos todos, ¿ya? En esta presentación básicamente es tocar los temas más importantes respecto del bienestar de un punto de vista histórico, presente y también en el futuro, ¿ya? Probablemente no voy a tocar todos los temas en profundidad, pero sí contextualizar de esta forma lo que entendemos como bienestar, por qué básicamente estamos preocupados por el bienestar animal y qué es lo que sigue adelante en algunas áreas, ¿ya? No pretende ser una charla en profundidad, como les digo, pero sí abrir el tema, comenzar a hablar de bienestar animal en nuestra comisión, ¿ya? En ese sentido, es que para poder entender por qué estamos nosotros interesados en el bienestar animal, es que uno se tiene que remontar varios miles de años atrás, ¿ya? Y tiene relación justamente con nuestra relación con nuestros otros seres vivos que vivimos en este planeta, ¿ya? Miles de años atrás comienza nuestra relación, vínculo humano-animal, a través de, primero,
por esta biofilia, esta necesidad de poder interactuar en un comienzo con los animales para cazar, ¿no es cierto?, para alimentarnos de ellos, y el interés entonces de conocer su forma de vivir y, sus conductas, por ejemplo, que nos permitían en su momento, ¿no es cierto?, conseguir alimento a través de ellos. ¿Ya? Esa es una primera etapa, una etapa muy inicial donde como humanos nosotros empezamos a interesarnos en los animales terrestres y acuáticos. Después viene una etapa, evidentemente, de domesticación, donde este vínculo se hace cada vez más importante, ¿ya? Entendiendo que hay varios animales que se han domesticado, ¿no es cierto? Vacas, cerdos, aves, y también animales de compañía, ¿ya? Esta interacción humano-animal cada vez se fue intensificando más, y nuestra relación, por lo tanto, y nuestro interés por conocer cómo viven el resto de los animales, también animales no humanos, nos empezó a interesar cada vez más. Pero siempre fue una relación más bien de tipo utilitaria, más que un interés por conocer cómo viven estos animales, ¿ya? Así, por ejemplo, la domesticación en varias partes del mundo ocurrió, tanto en Asia, Europa, África y América, ¿ya? En diferentes especies también. Un poco ahí los números de cuándo fueron domesticadas las especies más importantes hasta llegar hoy día, ¿ya? Y después viene una etapa ya un poco más interesante desde un punto de vista de interacción humano-animal, en donde uno lo podría llamar una etapa precientífica, donde ya los griegos empiezan a hablar de que existiría, ¿no es cierto?, una diferencia entre humanos, porque los humanos tienen un alma, los animales son seres irracionales, no tienen esta alma, ¿ya? Sin embargo, hay evidencia ya de esa época, Aristóteles, en Historia Animalum, empieza a hablar del tema de la inteligencia, de la memoria y emociones también, que potencialmente podrían estar compartidas con otras especies animales no humanas, ¿ya? Pero siempre bajo esta mirada de que el hombre está sobre el resto de los seres vivos en el planeta, ¿ya? Después de esta etapa, viene una etapa, pasa harto tiempo, ¿no es cierto?, viene una etapa de la Edad Media, más bien un poco oscura, en donde todavía se cree que los seres vivos, ¿no es cierto?, son creados a través del creacionismo, ¿no es cierto?, que se crean por creación casi espontánea, que no está metido el concepto de la evolución, en donde se creen que todos los seres son inmutables, ¿ya? San Alberto Magno y Tomás de Aquino incluso dicen que el hombre es el único con razonamiento y que los demás animales, comparando con animales no humanos, no tienen esta capacidad de razonar, ¿ya? Y de hecho, durante el Renacimiento, en 1440 al 1700, aparecen varias ideas filosóficas, entre ellos aquel de Descartes, en donde señala que existe un cuerpo y un alma, y el alma está exclusivamente descrita para los humanos y no para los animales no humanos. Incluso, gracias a su escrito, por así decirlo, hizo cosas bastante negativas desde un punto de vista del pensamiento sobre los animales no humanos, ¿ya? Pienso, luego existo, y por lo tanto ahí los animales, como no pensaban, en esa época no había la evolución científica para corroborar lo contrario, quedaban entonces los animales como cosas, básicamente, ¿ya? Luego, en el siglo XIX, empezó la experimentación con animales, ¿ya? Y la observación de estos animales. Y comenzó a generarse una corriente del instinto intuitivista, ¿no es cierto?, en donde animales tienen una conducta innata que impulsa, ¿no es cierto?, a un animal a realizar actos sin pensamiento o reflexión, y lo conduce instintivamente a su supervivencia. Nuevamente, no existe nuestro vínculo humano-animal en esta época. Todavía persiste esta sensación de que los animales no tienen esta capacidad cognitiva, ¿no es cierto?, no tienen capacidad de raciocinio, y por lo tanto nos separamos de ellos y nos distanciamos de ellos, ¿ya? Saint-Hilaire y Fabre fueron los exponentes más importantes de este periodo donde se empezó a experimentar con animales no humanos. Pero finalmente llega
la etapa científica propiamente tal, con básicamente el primer escrito muy importante, ¿no es cierto?, que nos vincula a toda la especie, a través de El origen de la especie de Charles Darwin, en donde él manifiesta que efectivamente existe una teoría que nos vincula con antecesores, y por lo tanto, muchas de las características que tienen los humanos, conductuales, cognitivas, deberían también estar presentes en varias, o si no en todas las especies vertebradas al menos, en algún grado, ¿no? ¿Por qué? Porque este proceso evolutivo funciona de esa manera. O sea, si, por ejemplo, el sentimiento, emociones están descritas en humanos, también debería estar escrito en otras especies que han evolucionado igualmente hasta esta fecha. ¿Por qué? Porque tiene un beneficio, un fitness evolutivo de por medio, ¿ya? Y no se puede perder solo, o no puede ser circunscrito, perdón, a solo una especie como el humano, ¿ya? Ese fue un gran hito, ¿ah? Que marca bastante, en realidad, la relación humano-animal, y empezar a ver a nuestros animales no humanos de otra forma. Tanto es así que al año siguiente, o a los años siguientes, se publica, también por Charles Darwin, la expresión de las emociones en humanos y animales. Entonces él comparaba, por ejemplo, ciertas facciones o conductas de animales con conductas o facciones de cara de otros animales, haciendo justamente, evidenciando que existe una conexión evolutiva de estas características, ¿ya? Y por lo tanto, queda súper de manifiesto que esto ocurre en las demás especies. Sin embargo, todavía hasta esa fecha, los avances en la ciencia biológica, fundamentalmente ciencias naturales, no estaban tan a la par como para decir genéticamente, ¿no es cierto?, ¿sabes qué? Hay ciertos genes que están modulando la conducta, etc. Pero sí por evidencia de este estilo, como se muestra aquí, ¿no es cierto?, ciertas caras de agresión que podrían ser similares en humanos y no animales no humanos. Luego viene una etapa, bueno, viene un silencio, ¿ah? Viene un silencio que tiene relación desde un punto de vista del contexto mundial, justamente con un suceso en el mundo de tipo bélico, guerra, sobre todo de los europeos en sus conquistas, que hacen como detener un poco el avance del conocimiento en relación al vínculo humano-animal, que finalmente desencadena en lo que conocemos como el bienestar animal, hasta la primera o la segunda década de 1900, en donde aparece una corriente nueva que es el neodarwinismo, en donde agarra lo que es los conceptos y las teorías de Darwin, pero le inyecta todos los conceptos nuevos de genética que ya se conocían por Mendel y después también por biología, conceptos genéticos, biométricos y matemáticos, ¿ah? Y hay tratados de Teodosius Dovansky que incluso hablan justamente de eso, genética, el origen de la especie, con esto que estábamos hablando, que hay un fitness, un valor adaptativo, desde un punto de vista de cognición, capacidades que tienen los animales similares a los humanos. Pero todo esto desemboca, como les decía yo, finalmente en que nos damos cuenta de que las similitudes que existen entre las especies animales son tan grandes que necesitamos preocuparnos por justamente nuestros animales que no son humanos, ¿ya? Y de ahí nace, básicamente, impulsado fundamentalmente por un libro que se escribió después de la guerra, el interés por conocer el bienestar o cómo viven nuestros animales no humanos y que estamos ocupando, por ejemplo, productivamente, ¿ya? Sin embargo, hay algunos aspectos que ya se conocen desde antes, por ejemplo, estos son vasijas griegas, ¿no es cierto?, que señalan, por ejemplo, el corte de cabeza en peces, donde ellos, por esta figura, uno dice, sí, ok, ellos están considerando que, por ejemplo, primero lo que hay que hacer es dejar separado la cabeza, porque la cabeza tiene algo que podría ser lo mismo que tenemos nosotros como humanos, que es necesario hacer primero, sacar, ¿no es cierto?, sacar esta cabeza para poder seguir faenando o obteniendo los productos de este animal, porque es necesario, porque así el animal no sufre, ¿ya? Y bueno, como les decía, nuestro interés como humanidad nuestro interés por el bienestar de los animales como humanidad surge
justamente después de la guerra, después de las dos grandes guerras. ¿Y por qué? Porque fundamentalmente, bueno, se escribió, les voy a contar después, este libro de Ruth Harrison, que revolucionó un poco después de las guerras el tema del bienestar animal. Los primeros indicios, en todo caso, de bienestar animal datan del 1820, ¿ya? Escrito filosófico de Bentham en el Reino Unido, donde él, por ejemplo, escribe: no importa si los animales no humanos son conscientes, sino si es que sienten, ¿ya? Estos escritos de Bentham fundamentalmente fueron leídos por la gente que podía leer, los alfabetos en esa época, y los que tenían plata para comprar libros. ¿Ya? Entonces el impacto que tuvo estos tratados, estos libros filosóficos respecto de las posiciones éticas y morales del uso de animales no humanos por el hombre, tuvieron un impacto menor, por así decirlo. Sin embargo, igual impactaron, porque al año siguiente, en 1824, se crea la Sociedad Real para la Protección y Crueldad Animal, la RSPCA, en el Reino Unido, fundada por la reina, y fundamentalmente dedicada en un inicio a mirar el bienestar de los ponis de minería del carbón, que sufrían de estos sangramientos por estar trabajando en los yacimientos del carbón, y esta enfermedad de antracosis que tenían los ponis, ¿ya? Este interés por tratar y mejorar esa calidad de vida de los ponis, ¿ya? Como les decía, esto se genera en los 1820, 1830. Sin embargo, el contexto mundial hace que se pierda el interés básicamente por conocer más sobre el bienestar de los animales. ¿Por qué? Porque vienen las guerras. Guerras en África por las conquistas europeas, y la gente está básicamente preocupada de pelear y de no morir, más que de estar preocupado de avanzar en el conocimiento en este aspecto. Y es así que después de la Segunda Guerra Mundial, de las dos grandes guerras, es que empieza de nuevo el tema a interesar a la población en general. Y es que en 1964, fundamentalmente, Ruth Harrison escribe este libro, Animal Machines, donde describe la forma de producir alimentos de origen animal, lo que causa un gran revuelo a nivel de público general. Ya en esta época, el alfabetismo en el mundo había sido bastante superado, sobre todo en el hemisferio norte, entonces la gente ya podía leer, y los libros ya se estaban imprimiendo con mucha más fuerza. Entonces, la llegada de este libro, mucha gente lo leyó, impulsó fundamentalmente el gobierno británico a que se formara una comisión que se llamaba la Comisión Bramber, por la persona que lo dirigió. En 1965 se crea esta comisión, y finalmente ellos empiezan a trabajar, y se crea la Comisión para el Bienestar Animal de Animales de Granja, ¿ya? Y donde por primera vez se describen algunos conceptos un poco más aterrizados del bienestar animal. Se escriben las 5 libertades, y las grandes 5 libertades que todos probablemente conocemos: la libre de sed y hambre, libre de desafíos ambientales, de enfermedades, restricciones conductuales, y libre de sufrimiento mental. ¿Qué sirven? Sirven para entender lo que queremos hacer con el bienestar animal, pero fundamentalmente no es una definición, ¿ya? No es una definición real de bienestar animal. Sirve para entender, pero no es una definición. Y de ahí empiezan durante esa época, ¿no es cierto?, de 1960 hasta ahora incluso, empieza a surgir varias definiciones de bienestar animal. Aquellas basadas, por ejemplo, en la función de un animal, o aquellas basadas en la naturaleza del animal, o la naturalidad de un animal, y también aquellas basadas en la capacidad de sentir de un animal, ¿no? Colocarse en los zapatos o en la posición de un animal, ¿no? Existen básicamente dos grandes corrientes. Hay otras también, pero dos grandes corrientes. Uno podría decir la corriente fundamentalmente en Gran Bretaña, la corriente de Oxford y la corriente de Cambridge. La corriente de Oxford tiene esta posición más de colocarnos en la posición del animal, cómo siente el animal, cómo experimenta la vida un animal, y desde ese punto de vista, entonces,
entender el bienestar animal. Y por otro lado, la corriente de Cambridge define el animal, define el bienestar como una condición de un animal, ¿no? Y que un poco más por el lado de las ciencias naturales, no tanto mezclado como las ciencias sociales, como en Oxford, ¿ya? Por esta tendencia obvia que existe entre Oxford y Cambridge, ¿ya? Existen estas dos grandes tendencias. Y actualmente, por ejemplo, de hecho, existen nuevas definiciones o nuevos conceptos respecto al bienestar animal, como el famoso modelo de los 5 dominios, ¿no es cierto? Que si ustedes lo miran, es básicamente lo mismo que las 5 libertades, que sirven para entender lo que queremos compartimentalizar, ¿no es cierto? Lo que queremos medir y entender entonces qué es lo que queremos entender por bienestar animal. Si se dan cuenta, esas 5 después finalmente hacen o llegan a un estado de bienestar animal. Y por lo tanto también sirven, no es una definición, los 5 dominios, pero sirve para entender lo que queremos medir en el bienestar animal. Por ejemplo, hasta actualmente también se ha incluido algunos conceptos o definiciones de bienestar animal a través de este impulso a nivel mundial del One Welfare. Al igual que el One Health, también sale el tema del One Welfare, que incluye no solamente lo que tiene relación directamente con el animal, ¿no es cierto?, el bienestar animal, sino también externalidades correlacionadas, por ejemplo, como la sustentabilidad, temas socioeconómicos, que tienen que ver con el humano, ¿ya? Que integra otras áreas del conocimiento también, ¿ya? Como se dan cuenta, y me imagino, es que ustedes sienten que hay harta información respecto al bienestar animal en términos de definición, de concepto, pero no hay una definición totalmente como que todos nos colocamos de acuerdo qué es lo que es el bienestar animal. Y eso es cierto, ¿ya? Hasta ahora yo diría que todavía existe un interés por tratar de consolidar todas las definiciones o todos los conceptos de bienestar animal en algunos, ¿ya? Pero la que más se ocupa, ¿por qué? Porque es la que en realidad sirve para medir el bienestar animal y poder hacer algo respecto al bienestar animal, es la que Brugman en 1986 explicó en uno de sus papers, ¿no? Y que indica que el bienestar es el estado en que se encuentra un animal en relación a los intentos por controlar, afrontar o relacionarse, ¿no es cierto?, con su medio ambiente. Esto es súper interesante, esta definición. ¿Por qué? Porque dice que es un estado, ¿no? Es decir, es algo cambiante y algo propio de un animal, ¿ya? Y además, dice, como ustedes lo leen ahí, tiene que ver con la relación con los intentos por controlar el medio ambiente. Este medio ambiente puede ser interno, como también externo. Cuando uno habla de medio ambiente, uno generalmente habla de lo que está fuera de un animal, pero el medio ambiente también puede ser interno. A veces el medio ambiente interno no es capaz de controlarlo el propio animal, y por lo tanto ahí se escapa o disminuye el estado de bienestar de un animal. Ahora, si esos intentos por controlar el medio ambiente, su medio ambiente interno y externo, son exitosos, el estado de bienestar sigue estando ok, ¿ya? Es solamente cuando esos intentos fallan, es que el estado de bienestar empieza a mejorarse, ¿ya? Entonces esta definición sirve, porque así uno puede entender entonces y medir el bienestar de acuerdo a las 5 libertades, de acuerdo a cualquier otro tipo de definición que ustedes que vimos recién, ¿no? Existen otras también, ¿no? Es la más útil en ese sentido. Entendido así, entonces cuando uno le preguntan qué es el bienestar animal, uno no habla de las 5 libertades, habla que es un estado de un animal. Uno no habla de los 5 dominios, habla de un estado de un animal en relación a sus intentos por controlar su medio ambiente, ¿ya? Y actualmente el bienestar animal es la ciencia que coloca los límites biológicos en la producción de animales, y también es una ciencia que lleva unos 20, 30 años como ciencia ya más, con alta producción científica y evidencia, ¿ya? Volviendo al bienestar, entendiéndolo de esta forma, entonces el bienestar puede ir de muy malo, 0% de bienestar, a muy, muy bueno,
100%. ¿Ya? Y ahí les voy a comentar algunas cosas respecto del muy bueno que se están haciendo actualmente. ¿Ya? Y por lo tanto, como un estado se puede medir, se puede cuantificar, y además está lleno de consideraciones éticas. Eso es lo que también sirve esta definición. ¿Ah? Uno no considera consideraciones éticas, valga la redundancia, cuando utiliza esta definición. ¿Ya? Uno se aparta de eso. ¿Ya? Y eso es útil justamente desde un punto de vista del bienestar del animal que estamos midiendo, su bienestar. ¿Ya? Para el muy malo, 0, que es el momento donde ya no está vivo un animal, hasta muy bueno. Y uno lo puede medir y cuantificar. Muy brevemente, ¿cómo medimos el bienestar animal? En un inicio se empezó a medir el bienestar animal con las cosas que uno puede ver macroscópicamente, observar sin necesidad de ningún instrumento o de ninguna otra técnica, y también se puede mirar las cosas que uno no veía a simple vista, ¿no? Y ahí encontramos, por ejemplo, análisis de laboratorio sanguíneo, ¿cierto? Valores bioquímicos en sangre, etcétera, ya que no vemos a simple vista, o las cosas que observamos a simple vista, que básicamente son conductas y algunas otras, ¿ya? Así comenzamos a medir el bienestar animal, pero actualmente la forma o la manera que nosotros medimos el bienestar animal es de dos formas. Uno, y que la más valiosa, es a través de indicadores basados en el animal, o indicadores directos de bienestar. ¿Y por qué eso es la más valiosa? Porque si entendemos que el bienestar es un estado de un animal, si lo medimos en el animal, es donde nos va a dar el mejor valor, la mejor cuantificación de ese estado. ¿Ya? Y también hay otros indicadores, ¿ya? Indicadores indirectos que llamamos, que tienen que ver con el medio ambiente, basado en el medio ambiente. ¿Ya? Sé que cumple ciertas cosas respecto del medio ambiente donde vive un animal. ¿Ya? Que si bien nos aportan bastante, por ejemplo, el medio ambiente, si aún el medio ambiente lo tenemos súper bien controlado, no necesariamente el estado de bienestar de un animal puede estar bien. ¿Ya? Por lo tanto, sirven, pero los mejores indicadores son los basados en animal, y lo mejor es justamente indicadores que mezclen lo que es basado en animal con lo del medio ambiente, ¿ya? Para entender realmente el estado de bienestar de un animal. Y esos indicadores, como les decía, pueden ser y reúnen muchas áreas del conocimiento: inmunología, nutrición, salud, etcétera. ¿Ya? Hay un montón de indicadores que uno puede ocupar para eso. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa desde un punto de vista de regulaciones actuales que existen del bienestar en bienestar animal? Va a depender un poco de cómo veamos o quiénes están involucrados en estas regulaciones o directrices. ¿Ya? Entonces, uno lo ve de un punto de vista del sector. Uno puede ver regulaciones a nivel público y a nivel privado. ¿Ya? Cuando uno habla de regulaciones, legislaciones a nivel público, uno lo puede separar en lo nacional y lo internacional, y en lo privado básicamente son certificaciones que son voluntarias más que obligatorias. ¿Ya? Lo público en general tiende a ser más obligatorio que voluntario. ¿Ya? Y esto vamos a revisar también un poquito ahora. Desde un punto de vista público internacional, si uno quiere verlo así, la más importante, y probablemente ustedes la conocen, es la Organización Mundial para la Sanidad Animal, OIE. Propone y no dispone, tiene un carácter también bastante más político, porque tiene y reúne una cantidad de países importantes. Tiene una sección específica de bienestar animal, un capítulo específico. Sin embargo, la OIE solamente se preocupa del transporte y matanza, ¿ya? No se preocupa del ciclo vital entero de un animal. Por lo tanto, y no quiero parecer, no me malinterprete, pero está sesgado, porque solamente ve transporte y matanza, y porque tiene relación justamente con la sanidad animal. ¿Ya? Está sesgado por el transporte y por la matanza, y también porque el que está asociado a la OIE, la Organización Mundial del Comercio. ¿Ya? Entonces, si bien ellos tienen directriz, incluso tienen sus definiciones, las 5 libertades, están enfocados específicamente a esto. ¿Ya?
Les decía, está el Código Terrestre Acuático, y tiene un capítulo especial de bienestar animal, que es el capítulo 7, para animales acuáticos y para animales terrestres, enfocado en transporte y matanza. De un punto de vista internacional también, está lo que uno puede señalar de lo que se ha hecho en la Unión Europea, como gran bloque, ¿cierto? Ellos han trabajado desde hace tiempo en temas de bienestar animal, en directrices, en la directriz del Consejo del 98, que habla de cómo deben mantenerse animales con fines de obtención de alimentos, básicamente. Y también hubo una estrategia de la Unión Europea para la protección y bienestar animal desde el 2012 al 2015. Son directrices que tienen que bajar finalmente en reglamentos para cada uno de los países, ¿ya? Pero existen directrices desde hace un tiempo en la Unión Europea, que salen después reglamentos por país. Pero para poder hacer estos reglamentos y para cumplir con las normas de bienestar en la Unión Europea, existe una agencia que es súper importante, que es la EFSA, que es la Agencia de Seguridad Alimentaria Europea, que tomó el tema de bienestar, ¿ya? Está bajo el EFSA. Y aquí reúne, el EFSA, tiene un comité que se reúne habitualmente para hablar respecto del bienestar animal en diferentes especies animales, ¿ah? Y crean documentos técnicos que aportan y ayudan a establecer estos reglamentos para cumplir la directriz, ¿ya? Desde cosas súper generales, como el primero, ¿no es cierto?, las formas o los aspectos de mantener sistemas para animales, a cosas súper específicas, por ejemplo, como aparece ahí en trucha, las formas de noquear y matar animales como las truchas, ¿ya? Ahí yo puedo participar, es bien entretenido en esas reuniones, poder participar y contribuir, ¿ya? De un punto de vista súper técnico. Ahora, desde un punto de vista de certificaciones, como les decía, las certificaciones y guías son certificaciones voluntarias más que obligatorias. Quizás la más conocida y con el cual comenzó como el tema de certificación es el Welfare Quality. Welfare Quality sirvió en una iniciativa europea que sirvió para establecer indicadores para medir bienestar y evaluar bienestar en diferentes producciones animales. Le coloco solamente lo que es aves, ¿no es cierto?, ponedoras y broilers, que funcionó bien desde un punto de vista técnico de obtención de estos indicadores, pero incluso en misma Europa se hizo casi impracticable hacerlo porque eran miles de cosas que había que medir por mucho tiempo, entonces ir a un pabellón y medir todo lo que pide el Welfare Quality se hizo bastante complejo, ¿ya? Y el Welfare Quality quedó ahí como latente, pero no siendo ocupado fuertemente. Pero fue un buen impulso, fue una muy buena iniciativa en ese momento. Y de hecho se trató de colocar también acá en Chile en algún momento, en el 2010 por ahí, se hicieron alguna iniciativa. Otras certificaciones que son más modernas es o guía en realidad sobre cómo medir el bienestar animal, son las guías del AWIN, la iniciativa de bienestar animal con indicadores directos de bienestar animal, y donde se crean entonces varias guías de cómo medir indicadores basados en animales, fundamentalmente, ¿ya? Eso es relativamente reciente, terminó este proyecto hace unos 3-4 años, y contribuye en el sentido de que fundamentalmente se basa en indicadores basados en animal y más fácil de implementar que Welfare Quality. Otras certificaciones tienen que ver, por ejemplo, de nuevo con el RSPCA, la Sociedad Real para la Protección y Crueldad Animal, que tiene guías para certificarse, ¿ya? Por ejemplo, esta es la que muestro para Salmón del Atlántico, una guía donde dice, ¿sabes qué? Si tú tienes ovas, las tienes que mantener así, y si las mantienes así, tienes los registros y mides ciertas cosas que nosotros te decimos que tienes que medir, te podemos certificar. Te podemos certificar con un sello que se llama el Freedom Food, y que certifica que la empresa está trabajando bajo estos estándares de bienestar del RSPCA, ¿no? Y puede ir una etiqueta en el producto final. Y también hay para pollo de carne, broiler, y para otras especies, ¿ya? Oveja, por ejemplo. También a otras iniciativas como el Global Gap,
que tiene de nuevo una serie de requisitos. Estos son más que nada check, ¿no es cierto? Su personal tiene capacitación en bienestar animal, check. Tiene esto, check. Más que una medición constante y seguimiento de bienestar animal, es justamente una guía que tienen que cumplir, y si cumplen, lo certifican, ¿ya? Son guías voluntarias, tienen un costo para implementar esto, cobran por certificarse, evidentemente, ¿ya? Aquí, por ejemplo, estoy colocando el de cerdo, ¿ya? Y que hay que seguir, y también de la acuicultura, que fue escrito hace poquito tiempo. Y quizás una de las que más conocemos acá en Chile es el Certified Humane, guías o estándares de bienestar para diferentes especies productivas, ¿ya? Lo que uno sigue es esas guías, esos estándares, y uno se puede certificar bajo estos esquemas de certificación, ¿ya? Hay algo que decir aquí respecto de eso, es que actualmente en Chile no existe certificación de los certificadores. Es decir, una certificadora puede venir y nadie lo va a certificar a ellos, a no ser que ellos estén certificados por una ISO 9000 u otra, que ahí podría tener un poco más de confianza, ¿ya? No están las certificaciones todavía en Chile para bienestar animal que controlan a las certificadoras, ¿ya? Entonces hay que tener ojo con eso. Y les cuento que esto porque, o sea, les muestro esta Certified Humane porque probablemente esta la han visto, sobre todo cuando uno va al supermercado, ¿no es cierto?, ver los huevitos que dicen Certified Humane, que es uno de los que se está ocupando en Chile. Ahora, desde un punto de vista nacional, ¿qué se ha hecho? ¿Qué se está haciendo? Hay varios ministerios que están preocupados respecto del bienestar animal en Chile, y ha habido hartos grandes progresos en ese sentido, ¿ya? Desde que hace un tiempo que yo me titulé, no había tantas legislaciones controlando o velando por el bienestar de nuestros animales no humanos, ¿ya? Como se ve ahí, está el Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura, a través del SAC, que son los ejecutores, los fiscalizadores, y el Ministerio de Economía, Fomento del Turismo, a través de la Subsecretaría de Pesca y Senapesca, que son los fiscalizadores para el área de organismos acuáticos, ¿ya? SAC para terrestre. Los organismos públicos nacionales básicamente acatan lo que dice la OIE, ¿ya? En términos de producción animal, lo que dice la OIE, o sea, se preocupan de la matanza y el transporte, no necesariamente todo el ciclo de vida. Eso sí, ha ido cambiando, y de hecho se ha instaurado, o tenemos varios grupos de trabajo en el SAC y Senapesca, que justamente estamos intentando sacar normativas que abarquen todo el conjunto o todo el ciclo vital de los animales no humanos, ¿ya? ¿Cuáles son las leyes más importantes que existen en bienestar animal? Está la ley de la carne, la ley de la caza, la ley de pesca y agricultura, y la ley 20.380, entre otras que vamos a ver a continuación, ¿ya? Desde un punto de vista de la ley de la carne, básicamente esta ley se desprenden los decreto 28, si se acuerdan, cuando estaban no sé si es que todos trabajan o han trabajado en producción, salen estos decretos, ¿no es cierto? 28, que tiene que ver con la protección de los animales que proveen carne y piel al momento del beneficio, o sea, en el momento de la muerte de los animales. El 29, que tiene que ver con la comercialización, y el 30, que tiene que ver con el transporte. Si se dan cuenta, es como lo que está acatando la OIE. Actualmente se está trabajando en estos decretos para ampliarlo no solamente para producciones grandes, sino también para medianos y pequeños, ¿ya? Y también tratando de abarcar un poco más del ciclo de vida de los animales, no solamente transporte y beneficio, ¿ya? Matadero, por así decirlo. Pero existe, y los animales están protegidos en este sentido aquí, ¿ya? Por esta ley. Animales que tienen beneficio, como se señala ahí, ¿no es cierto?, producción industrial para carne y piel. Por otro lado, está lo que dice relación con la ley de caza, que protege a animales que están libres, ¿no es cierto?, vía silvestre. Y del cual sale el decreto 5, que es básicamente el reglamento de la ley de la caza, que protege a animales silvestres, ¿ya? Y se señalan, hay párrafos que señalan que se debe respetar el bienestar
de estos animales, ¿no? Que no no se deben hacer ciertas cosas con los animales silvestres, por ejemplo, en las muertes, etc. Desde un punto de vista de los animales acuáticos, como les decía, esto ya pasa por el lado del Ministerio de Economía y Fomento. Está la Ley de la Pesca y Acuicultura, que señala explícitamente el término bienestar físico, dentro de la ley, y del cual se desprende después de esta ley la baja tierra con reglamentos, el reglamento sanitario de la acuicultura, que también tiene varios artículos que señalan respecto del sacrificio de los peces y que hay que tener ciertos cuidados justamente a respetar el tema del bienestar animal. Por ejemplo, ahí está el sacrificio de peces y también el tema de bienestar físico general. ¿Ya? Ahora, tenemos la 20.380, probablemente muy conocida por ustedes, que es la Ley de Protección Animal, y que es de reciente, es de reciente ¿cierto? Aprobación. El ámbito de aplicación de esta ley son todos los animales, básicamente, excepto aquellos de deporte. Pero también no solamente habla de la protección, sino también habla de que se deben implementar sistemas que promuevan la educación en protección animal, tanto educación básica como media. ¿Ya? Así que en los próximos años deberíamos tener como reflejo de esto que en la educación, en la enseñanza básica y en la enseñanza media, existan en algunas partes del currículum la incorporación de enseñar protección animal a niños, niñas y adolescentes. ¿Ya? Y también habla de la experimentación animal, por ejemplo, algunas cosas que el personal tiene que estar calificado, tiene que haber instalaciones adecuadas, tiene que haber un comité de bioética chileno permanente, integrado por universidades de Cruz, ISP, INEA, Ministerio de Ciencia, Colmevet, ONG, etc. Aquí Ronald probablemente estará ahí mirando también, metido en el CICUA. Pero no habla, por ejemplo, de la enseñanza. Y el tema de la experimentación animal dice que la ley que no debería existir experimentación animal en la enseñanza básica o media. ¿Ya? Entonces también habla de experimentación animal. El resto de las enseñanzas, enseñanza terciaria y cuaternaria, no dice nada. Básicamente dice que solamente se tiene que tratar de experimentar con animales si es que es necesario y justificado. Y ahí aparece el tema bioético y los comités de ético-científico, y su rol importante en esto. Como les decía, otros animales no aplican la ley, como los de deporte, rodeo, corridas de vaca, etc. Y sin embargo, dice la ley que deberían haber reglamentos que controlen o que vigilen el tema de bienestar animal. ¿Ya? Pero no aplica a este tipo de animales no humanos. ¿Ya? Y también está la 21.020, que tiene relación con las tenencias responsables de mascotas y animales de compañía. Por lo tanto, si uno ve todas estas piezas de legislación, en Chile todos los animales están protegidos de una u otra forma. ¿Ya? La ley de tenencia responsable tiene que ver fundamentalmente con un tema de educación. Y a partir de este tema de educación, que tiene que ser implementado a diferentes niveles, va un tema de registro de nuestras mascotas y con el fin finalmente de proteger o disminuir el abandono de animales de compañía o mascotas. ¿Ya? Animales de compañía o mascota, se asume que el abandono tiene un impacto negativo sobre el bienestar animal. ¿Ya? Entonces va por ese lado. Los animales de compañía también están protegidos. Habiendo dicho eso, respecto de cómo está en Chile y en el mundo un poco el tema de legislación, regulaciones y certificaciones, les quería terminar hablando un poco de lo que siento yo y más que nada que sentir yo, es lo que la evidencia científica está señalando actualmente respecto de bienestar animal. ¿Ya? ¿En qué se está trabajando? Ya pasamos hace mucho tiempo, en todo caso, el tema de qué animales deberíamos respetar. En 2012 hubo una reunión justamente en Cambridge sobre qué animales deberíamos tener algún tema, deberíamos medir nuestro bienestar, el bienestar de estos animales,
y cuáles son los sintientes y los que no son sintientes, etcétera, ¿ya? Básicamente son todos los vertebrados, sí o sí, y incluso deja abierta esta declaración de Cambridge, que hay animales que no son invertebrados que también deberían ser respetados en la medida que la evidencia científica los señale así, ¿ya? La delgada línea roja, como yo digo siempre, está actualmente justamente en animales no vertebrados. Por ejemplo, el tema de los peces ya fue hace tiempo. Ya todos reconocemos que los peces tienen capacidades cognitivas elevadas, tienen memoria, aprendizaje, etc. Pero, por ejemplo, lo que se está investigando fuerte es el tema de molusco bivalvo, crustáceo, y también insectos, que sí que tienen estas mismas capacidades cognitivas que otros animales, ¿no? De un punto de vista biológico, todos los animales nos parecemos mucho, ¿ya? Y compartimos muchas cosas de un punto de vista biológico. Entonces, es cosa de que la ciencia empiece a dar esta evidencia para ir conociendo más respecto al bienestar animal. Pero les quería señalar estas cosas que son un poquito más aterrizadas respecto al bienestar animal, de lo que se está haciendo ahora y lo que probablemente venga en el futuro, que tiene que ver con el bienestar animal de precisión. Quizá algunos de ustedes han escuchado hablar de la agricultura de precisión, que tiene que ver con la utilización de la tecnología más moderna para medir bienestar animal, ¿ya? Y también bienestar animal inteligente, ¿ya? Ocupar, por ejemplo, sensores, que ahora hay sensores súper chiquititos que uno puede implantar en animales, temperatura, acelerómetro, que pueden medir frecuencia cardíaca, respiratoria, presión sanguínea, sin necesidad de tener que ser tan invasivos. Y que permiten, por ejemplo, posicionamiento geográfico, también, por ejemplo, el procesamiento de imágenes digitales, está a tal punto de que podemos hacer maravillas respecto de eso. El sonido, por ejemplo, también es un área bastante importante de desarrollo. Lo que generan nuestros animales no humanos en términos de sonido, ahora lo estamos interpretando casi como lenguaje, qué cosa, o los cantos de un ave, a uno lo puede ver en los espectros y puede hacer, se está trabajando en eso, ¿no? Súper interesante. Y bueno, y también por el tema de que como tenemos mucha información, podemos obtener mucha información respecto de la medición de bienestar, de diferentes indicadores de bienestar, es que podemos ocupar análisis de grandes datos, ¿no es cierto? Y también incorporar machine learning, inteligencia artificial, para, por ejemplo, predecir ciertas cosas respecto de nuestros animales, sobre todo los de producción, en donde uno puede decir, ¿sabes qué? Si yo mido el bienestar, puedo predecir que se va a enfermar, o que va a disminuir la producción, o que, ¿sabes qué? Probablemente va a tener una cojera, u otro, ¿ya? Entonces eso es lo que se está trabajando y lo que se viene. El bienestar animal de precisión y bienestar animal inteligente, ocupando tecnología de alta punta. Algunos ejemplos, termografía, eso ya se ocupaba hace un tiempo, pero ahora a través de la tecnología que existe de captar la imagen y cada uno de esos píxeles significa una cosa, se están haciendo cosas bastante interesantes que son automatizadas además. Uno podría colocar cámaras de este estilo con Wi-Fi y automáticamente te va a detectar por inteligencia artificial cómo está y te puede indicar, ¿sabes qué? La vaca tanto tiene tal problema o tiene un bienestar X y tienes que ir a revisar a la vaca porque probablemente tiene un problema de este estilo, ¿ya? Otro ejemplo, por ejemplo, en la producción en peces, el tema de análisis de imagen para detectar o identificar animales individuales, ¿ya? Las manchitas de los salmones indican individualidad, entonces uno podría identificar animales por separado y ver, por ejemplo, crecimiento o ver alguna alteración tanto positiva como negativa en el salmón. Y también el otro gran tema que se está abordando, se sigue abordando, el tema del bienestar animal individual. Entonces, lo que le comenté un poco más como de producción, pero el individual, que tiene que ver con el estudio de la personalidad en animales, estudios de sentimientos y emociones en animales, estudios de inteligencia en animales, ¿ya? Son áreas bastante entretenidas de abordar. ¿Qué animales tienen personalidad? ¿Cuáles son las personalidades? ¿Cuáles son los ámbitos? ¿Cuáles son los rasgos de personalidad que tienen a nuestros animales, tanto animales de compañía como de producción? ¿Tienen sentimientos? ¿Tienen emociones nuestros animales? Sí, la mayoría de los que se han investigado, sí.
entendiendo estos sentimientos y emociones desde un punto de vista científico, ¿no es cierto? Y que se pueden medir, cuantificar. ¿Cuán inteligentes son? ¿Y qué tipo de inteligencia tienen? A veces uno piensa que la inteligencia humana es la única que existe, pero hay animales que expresan su inteligencia de otra forma. ¿Ya? Entonces, está por ese camino el tema del futuro del bienestar animal, o la investigación o la evidencia que se está desarrollando en temas de bienestar animal. Y finalmente, la importancia del bienestar animal actual tiene relación con que a través del bienestar animal uno puede crear valor, si uno lo quiere ver desde un punto de vista como profesional, ¿no es cierto? Valor en el sentido de que uno puede, a través de la identificación o de medición de bienestar animal, puede certificar productos de origen animal, o bien darle un valor a lo que hace uno como médico veterinario, por ejemplo, en una clínica menor. ¿Ya? ¿Sabes qué? Yo voy a evaluar bienestar animal en este animal y tengo un valor diferente que dar. ¿Ah? Uno crea valor a través del bienestar animal, cubriendo efectivamente la necesidad de los consumidores y clientes. ¿Ya? Y todo esto bajo este prisma que estamos actualmente, que tiene que ver con el cambio climático, la sostenibilidad, que está empujando a tener innovación en bienestar animal. El crecimiento de población humana es importante, el bienestar animal puede mejorar las producciones, como les decía. Y el tema de las pandemias, conflictos humanos también, que está impulsando estas necesidades de los consumidores, clientes y de creación de valor. ¿No? Y para terminar, la importancia del bienestar animal bajo este concepto de desarrollo sustentable, los objetivos de desarrollo sustentable de la ONU. Si ustedes se dan cuenta, y espero que después de esta charla le haya quedado como claro, quizá uno por uno puede ver dónde el bienestar puede estar influyendo en cada uno de estos objetivos de desarrollo sustentable por la ONU que todos debemos ir, ¿no es cierto?, por ello. ¿Ah? Y es así que justamente en el último congreso del ISAE que pasó la semana pasada, justamente se habló de este tema, en donde la idea es desarrollar soluciones reales para temas de conducta y bienestar animal. ¿No? Estuvo súper entretenido, pudimos participar ahí con unos pósters, y esto está en evolución, como dije, el tema de bienestar animal. Eso fue una pincelada rápida de los temas históricos, actuales y dónde vamos. Eso, espero que les haya gustado y ahora quedo atento a que conversemos y preguntas. Muchas gracias, Hernán. De verdad, mira, tenemos una serie de preguntas en el chat bien Sí. buenas que yo creo que van a llevarnos a los temas que hemos estado discutiendo básicamente en la comisión, tanto nacional como regional. Y bueno, vamos a partir. Los primeros son como más comentarios que preguntas, pero Paula Ramírez, ella es la encargada de la Comisión Regional de la Araucanía. Nos cuenta... La conozco. Sí, ella, claro, y que bueno, es conocida en el ambiente. El Welfare Quality hoy se está usando en Europa como certificación de bienestar animal, nos comenta. El IRTA, Instituto de Investigación Agroalimentaria de Cataluña, lo implementó. De hecho, se está internacionalizando y este año entra en Chile, dice. La certificación se llama no sé cómo se pronuncia, Welfare, algo así. Y la hacen empresas certificadoras y el Welfare Quality Network que las regula. Bueno, eso. Y más abajo hay una pregunta también, yo creo que está ligada sobre eso, pero no sé si quieres comentar algo al respecto. Porque, no, sí, está súper bien eso de la Paula. Justamente hay un montón de iniciativas de certificación. Nuevamente son certificaciones voluntarias, no son obligatorias por los países. Quien quiere se certifica por esas certificaciones. De hecho, Paula, de hecho nos podría comentar, pero básicamente entiendo que es una modificación del Welfare Quality, haciendo harta poda, que permite operativizar mucho más el tema de la medición y seguimiento de bienestar animal. Y que está muy bien que se empiece a implementar, eso es lo que se viene también, el tema de seguimiento
y aseguramiento de bienestar animal, sistema de aseguramiento de bienestar animal. Ahora, de nuevo, el tema, y aquí, no sé si quizá conflictivo el tema, pero en Chile no hay, a nivel público al menos, no hay nadie que esté controlando la certificadora. Entonces, desde un punto de vista de validez, alguna certificadora viene para acá y dice, ya, ok, ¿con quién puedo hablar de un punto de vista público para que me certifique mi certificadora? Actualmente, porque se está trabajando en ello, no existe. Sí, yo sé que adelante hay más preguntas sobre certificación, pero si me voy derecho para abajo, voy a perder un poco el hilo de la lectura y del orden de las preguntas. Pero el tema de la certificación ha sido todo un tema. Hay empresas que ya han implementado certificación en Chile, como tú dices, son voluntarias, pero claro, ahí hay una cosa que hemos dejado en la discusión como comisión, que quién regula, ¿no? Y cuál es el estándar mínimo que se debe exigir. Los protocolos deben ser públicos, deben ser privados, en fin, validados, en fin, porque como tú dices, no son los que precisan, no son los originales, ¿no? Son con modificaciones, son adaptaciones, y es importante que ahí haya alguna regulación al respecto. Yo creo que vamos a retomar este tema, Hernán, pero voy a seguir con las preguntas para no perder el orden del chat. Aquí Alicia nos pregunta, Alicia Plaza, que también, bueno, es parte de nuestra comisión, quisiera saber tu opinión sobre las posibles limitantes que tienen las certificaciones privadas, y si, bueno, lo mismo que estamos conversando, si al no existir reguladores sobre ellas, ¿cómo poder evitar alguna mala praxis? Bueno, aquí nos pueden ayudar también colegas de la propia comisión, ¿no? Estamos todos discutiendo estos temas constantemente Sí, en mira, nuestras reuniones. sí, lo que buscan en general, o sea, aquí no hay que ser tampoco como irse en contra de las certificadoras, ni mucho menos, pero, y en general, de hecho, las certificadoras tratan justamente de certificarse de alguna forma, ¿ya? Si lo que se ha hecho en otros países, por ejemplo, si es que no existe la forma de regulación en el país de la certificadora, es que ellos se certifican con otros, ¿ya? Tenemos las ISO, que uno se podría certificar, están las británicas, ¿cómo se llaman? Unas certificadoras británicas que chequean a las certificadoras, ¿ya? Porque justamente ellos quieren demostrar que están haciendo las cosas bien y que están trabajando bien. Un riesgo siempre es que cuando se lo deja todo a privados, es que no se respeten las cosas, pero en general la buena fe siempre está. No, en general los humanos y todas las especies animales tendemos a lo bueno, no a lo malo. Siempre hay excepciones y sabemos la historia de la humanidad cómo son las cosas, pero en general las sociedades tienden a la colaboración, a lo bueno, ¿ya? No sé si es que alguien quiere aportar más respecto a eso, pero esas son las formas, ¿ya? Certificándose con otra certificadora. Certificadoras de certificadoras, digamos, en el fondo. Así es. Un poco lo que está haciendo el Servicio Agrícola y Ganadero ahora con los relatores, por ejemplo, de las capacitaciones de bienestar animal, es un registro, ¿no? Un registro nacional, se pide un mínimo de formación y capacitación para las personas que tengan que capacitar bajo la ley 20.380 y los decretos 28, 29, 30. Ya, Hernán, respecto a los currículos escolares, ¿tienes algún dato acerca de la pronta implementación de estos contenidos? Como dijiste, que prontamente se incorporarían, no sé si ha habido avances este año, pero hasta el año pasado no había nada en los contenidos escolares en ningún nivel. Esta ley tiene 10 años por lo menos, perdón, por lo que hay un total incumplimiento. Jessica Gimpel. Buena pregunta, Jessica. ¿Sabes qué? Yo viendo por lo menos en los currículum que aparecen en el Ministerio de Educación, no hay nada implementado en realidad, ¿ya? De lo que yo sepa, ¿ya? Humildemente no conozco ninguna implementación real, más allá de iniciativas propias de los colegios respecto de esto. Eso es lo que podría decir, pero se tiene que implementar. Y una cosa bueno, como sucede en todo en Chile, al menos el tema de la fiscalización y de la implementación cuesta. Sí.
Sí, Camila, Camila, ¿quieres hablar? Solamente quiero hacer un comentario al respecto sobre lo que preguntó Jessica y también comenta Hernán. Yo he participado en 2 proyectos que tienen relación con niños, específicamente en el área de bienestar animal, y salen, ¿no es cierto?, en la primera hoja de esto de la legislación de la ley 20.380, que tiene que estar en el currículum, sin embargo no pasa nada. Pero quiero comentar que en este momento, de hecho, ayer hicimos una clase también, se pueden postular proyectos, existen recursos para postular proyectos independiente de que no esté ocurriendo, digamos, en los colegios directamente. Ya se ganaron un proyecto en la Seremi de la región de Los Ríos, la Corporación de Bienestar Animal Los Ríos. Yo realizo las clases en línea. La verdad es que lo que quiero comentar en realidad es que mientras nosotros no nos pongamos como al corriente y nosotros lo hagamos, no va a ocurrir. Entonces, invito a los colegas que están participantes a que postulen proyectos en los que se pueda educar, porque en este caso es un proyecto que parte de párvulo hasta cuarto medio. Entonces, si es que uno postula proyectos, también existe la posibilidad de ocupar, ¿no es cierto?, esta legislación para que se ejecute, para que ocurra este proceso de educación, porque por algo hay que partir. Entonces, ya hay proyectos de investigación en Chile, se realizó uno en la Universidad Austral con niños y ahora se está haciendo esto. Entonces, los invito a todos a postular proyectos que tengan que ver con educación. Eso solamente Claro, quería o comentar. sea, existen y yo creo que una de nuestras labores como comisión no solamente es generar estas instancias para discusión y reflexión entre nosotros, colegas, también tenemos una responsabilidad social. Habíamos dicho que en algún momento también íbamos a hacer actividades para niños, para jóvenes, niñas, jóvenes también, y no solamente enfocados solamente a la responsabilidad que tenemos como gremio frente a la sociedad en general, sino también incluyendo a los eslabones de más abajo, pero eso todavía son iniciativas, claro, como particulares. Puedes postular a proyectos o puedes hacer un financiamiento particular, pero yo creo que lo que Jessica pregunta o comenta y sabe si realmente existe un avance en la implementación de esto como, algo, como una norma ya más transversal en la educación. Como ministerial, y eso no. Exacto, y eso aún no se ha avanzado, y lo que nos comenta Jessica también es que, bueno, hay 10 años ya tiene esta ley y quizás deberíamos enfocar también nuestros esfuerzos como comisión en poder participar y apurar también estos procesos, ¿no? Cintia Barrera, voy a leer su pregunta para que no piense que es mala voluntad, pero quedó media cortada. Muchas gracias por la presentación. Quisiera consultar qué piensa con respecto a la definición de bienestar animal que habla con respecto a la expresión de, y ahí quedó, así que Cintia, no es que no quiera leer tu pregunta, La pero... escribí de nuevo más abajo. Ah, ya, voy a buscarte Cintia, o si quieres tú, ya que estás al audio ahí puedes hablar, no hay problema. Con tal de que no sea tan extenso, que lo puedas transmitir en un minutito menos. ¿Cintia? La termino de leer. O lo que tú, bueno, si quieres la leo yo entonces, Cintia. Quisiera hacer, dale. Disculpa que te interrumpí. Sí, es que quería consultar respecto a la opinión del profesor en relación a la definición de bienestar que tiene relación con la expresión de conductas naturales para la especie y por qué esta definición actualmente no es tan utilizada. A ver si te entendí bien la pregunta, es por qué en la definición de la expresión, ¿no es cierto?, de conductas que debería expresar un animal no se ocupa, ¿cierto? En realidad, sí se ocupa cuando uno empieza a evaluar bienestar animal, no solamente tiene que ver ciertas cosas como, ¿no es cierto?, funcionales, temperatura, ritmo cardíaco, reacción al dolor o conductas en general, sino también ve justamente las conductas que se deberían expresar. Para no ir más lejos, por ejemplo, hay estudios que señalan que, por ejemplo, la conducta de las patas, ¿no es cierto?, de las aves, ponedora o la ave en general, de rastrillar, ¿no es cierto?, el piso, es una conducta que es deseada que se exprese porque indica una conducta buena, deseada, y la está expresando. Y eso también se mide.
¿ya? Se mide la cantidad de conductas que deberían expresarse también, ¿ya? Ahora, ojo que ciertas conductas naturales en especies domésticas han ido evolucionando también, se han perdido, por así decirlo. Por ejemplo, creo que por ahí vi, no sé si está todavía, Jaime Figueroa, el tema de los SAR, de los cerdos, en algunas razas es menor que en otras, entonces hay que tener ojo también con eso. A veces uno se queda con la impresión de que cierta naturalidad expresada en vía silvestre también tiene que ser mantenida en animales domesticados, y no necesariamente es así. Entonces, pero se mide, ¿ya? Cuando uno habla de la definición de bienestar animal, esta que yo les dije, incluye toda esa, ¿ya? O debería Muchas incluirla, gracias. si no sería parcial. De hecho, las estamos incorporando en las evaluaciones que se hacen, la expresión de conductas que son específicas de esa especie y que, bueno, no todas son necesarias de expresar, ¿no? Hay unas que tienen una alta motivación por ser expresadas y yo creo que esas son las importantes de cubrir y ponerles atención al momento de la evaluación. Ya, tengo que seguir porque si no me voy a demorar mucho. Quisiera consultar al doctor, esto es de Marcelo Quiroga, a su juicio, que considerando el contexto nacional, ¿qué plazos serían aplicables realmente para instaurar una legislación que limite la producción de huevos en jaula? ¿Una ley? ¿Cómo Claro, eso? yo creo que, a ver, yo creo que se consultan en casa. Voy a hacer esta interpretación, así no Marcelo quizás nos puede también orientar. En caso de que hubiera una ley que limite la producción de huevos en jaula, qué plazos Ah, consideras tú factibles para poder hacer implementar cambio. un cambio claro? Es una buena pregunta, y de hecho una pregunta que ha salido en otros foros de bienestar animal. ¿Por qué? Porque las razas que tenemos, que producen huevos, están acostumbradas o están hechas para jaulas. Entonces, cuando uno lo coloca en sistemas más abiertos, sin jaula, puede de hecho ser que el bienestar esté medio desmejorado. Por lo tanto, los plazos para poder hacer ese cambio también tienen relación con el animal que estemos ocupando. Animales más robustos, por ejemplo, que puedan resistir condiciones sin jaula. De hecho, la información o la evidencia que tenemos hasta el momento es que cuando hacemos este cambio de traspasar aves ponedoras a sistemas sin jaula y medimos el bienestar con indicadores directos e indirectos, ese bienestar tiende a ser menor, ¿ya? Increíble. ¿Por qué? Porque están más expuestos a condiciones extremas, por ejemplo, el piso donde viven, donde están sin jaula, ¿no es cierto?, pasto, o donde vivan en los aviarios, tiene una concentración muy alta de parásitos y que se enferman mucho más, etc. Hay mayor mortalidad. Entonces, los plazos, si me preguntáis a mí, tienen que ver también con la especie, o sea, perdón, la raza que vayamos a implementar en estos cambios. Y se necesitan además muchos estudios para poder hacerlo, porque probablemente uno pueda cambiar a sin jaula, pero necesitamos más estudios para saber que realmente es lo que necesita sin jaula. No es solamente tener abierto un patio donde puedan estar con pasto, sino darle que ese pasto, esas condiciones, sean también las adecuadas. Ahora, se está haciendo. Hay empresas que están con producción sin jaula, y lo han hecho. Y si me preguntáis así cómo hacerlo, se hace nomás. Pues, ¿sí? No hay mucho más que hacer, pero existen estos problemas. ¿Por qué? Porque estas aves están acostumbradas a un sistema de vida, de producción o de ciclo de vida diferente que en jaula y no libres, por así decirlo. Entonces hay que buscarle el sistema ahora libre que se adapte a esa especie. Yo sé que no te respondí, probablemente, pero creo que es importante decir eso, porque no es como, a ver, cuánto tiempo, si decimos, si, no sé, pues, Isaac dice, no hay más jaula, ¿cuánto? O sea, en los países que se ha implementado esto, no cuesta, o sea, si es un tema de costo de hacer las instalaciones y tener la ave y eso. Pero existen problemas asociados. Entonces, para hacerlo bien, se necesita más información.
Sí, de todas maneras hay sistemas intermedios también, hay Todavía no. opciones, o sea, también tenemos, hay que entender que, a ver, aquí tenemos que discutir otros temas también, ¿no? La fuente de proteína animal para algunas personas es una fuente de acceso barato a poder, a proteína, digamos, ¿no? Y cuando dejamos de producir de un gran volumen a un menor volumen, se producen ciertas complejidades. Entonces yo creo que se puede ir transicionando. Yo no sé cuáles son los periodos, yo sé que la Unión Europea en algunos momentos puso plazos de 10 años, por ejemplo, para que las empresas Ah, pudieran ir pasando de, pero no sé en qué se basaron básicamente para establecer esos tiempos, ¿no? Eh, pero bueno, como dice Hernán, eso hay que estudiarlo, hay que verlo en la realidad. Yo creo que hay mucho tema con el tema de las jaulas, y de repente de soltar todos los animales y de repente podemos decir, bueno, pero hay sistemas intermedios que podemos ir implementando de piso, con galpón, acceso afuera, galpón adentro, en fin, ver cuál quizás se adapta mejor también a nuestros sistemas productivos, ahí se puede buscar un punto sí. medio. Pero está muy en boga y lo que pasa es que hay un proyecto de ley en este momento en el que la comisión también se reunió con los gestores de este proyecto. Y claro, es un tema que se está discutiendo y por eso sale la pregunta ahora también. Voy a seguir avanzando, no sé, para poder ir respetando el orden. Gracias por la charla. Me gustaría saber respecto a la legislación, certificación, ¿quién fiscaliza el sistema avícola de aves ponedoras en Chile? Gracias. No sé si quieres contestar eso tú, Hernán. Lo contesto yo, porque todos sabemos que el servicio agrícola ganadero es el que en fondo está relacionado con la fiscalización de la producción industrial, ¿no? Sí, exactamente. El tema pasa es que el SAC está un poco atado de manos también porque la legislación solo contempla el momento del matadero, el transporte y no mucho más. Pues, todo el tema productivo en sí no tiene las herramientas como para ir a fiscalizar, básicamente. Se tiene que preocupar, claro, tiene que mirar y si detecta algo que está malo en términos de bienestar animal, lo puede subir, pero no hay ninguna pieza de legislación o reglamento actualmente que esté como que el SAC pueda tomar y decir, o sea, tan precisa como eso, como para hacerlo. La 20.380 lo protege igual, en todo caso. O sea, Claro, porque norma la producción industrial sí, igual, pero sí, el tema es que no existen detalles, digamos, exactamente. especificaciones técnicas Lo que pasa es que precisas para evaluar. Lo que pasa es que no sé si todavía está el fiscal, de hecho, o algún amigo eh, eh, abogado que nos pueda ayudar, pero por lo que yo entiendo, justamente las leyes son amplias y de ahí tienen que salir normativas, decretos y para abajo se aterriza esa ley. Entonces, cuando habla uno de la ley 20.380, claro, lo protege, pero ¿cómo lo hacemos? Eso todavía falta en varias áreas de la producción animal y también en los animales que no son de producción. No sé Ya. si es que hay algún Mira, yo abogado. creo que si se nos queda algo, dejémoslo para el final porque ya estamos en 1 hora y media. Bueno, era lo que contemplamos, pero quiero alcanzar a leer todas las preguntas para no dejar a nadie sin su oportunidad. Alicia nos vuelve a preguntar, ya que tú dedicas especialmente a animales marinos en general y sabemos que sabemos que aplicar y concientizar bienestar animal en ello es más complejo, ¿qué piensas en la incorporación de la educación en carreras claves donde se manipulan animales vivos, como sería el rubro gastronómico, manipulando, por ejemplo, los pulpos, las langostas, moluscos que llegan vivos a la mesa? ¿Lo crees viable? Una buena pregunta. Alicia se ha mandado buenas preguntas hoy día. ¿Sí? Entiendo que está preguntando, por ejemplo, carreras de gastronomía. De Así que, gastronomía, por ejemplo, claro. De manipulación de alimentos que llegan, básicamente, no llega, bueno, no sé si podemos denominarle canal, pero el animal ya sacrificado, digamos, está vivo, la langosta, el pulpo, sí, moluscos. sí, mira, es una buena pregunta. En la universidad tenemos la carrera de gastronomía y el currículum justamente no considera, no hay aspectos que toquen el tema de bienestar animal como tal, ¿ya? Más que lo relacionado con la seguridad alimentaria.
sería súper interesante poder incluir dentro del currículum, quizás dentro de una asignatura inicial, en donde se toquen estos temas. Sí. Sería Sí, súper bueno. sobre todo por el tema de los gastrópodos, ¿no es cierto? Los pulpos que hay evidencia, de hecho están protegidos en varios países justamente. De hecho, la certificación bioética considera la evaluación de proyectos que incorporen cefalópodos. Exacto. Pero hay harto que hacer ahí también, porque lo importante es saber si hay métodos de insensibilización previo al sacrificio, cómo se pueden aplicar, qué es lo que la ciencia nos va diciendo a lo largo del tiempo. Yo desconozco, no estoy tan actualizado, quizás si algún colega maneja algo al respecto, yo sé que se estaba trabajando con quizás, no sé, algún estímulo eléctrico, algo que permitiera dejar inconsciente al animal al momento del cocimiento, qué sé yo, en fin, porque no experimenta el sufrimiento. Así bueno, es. O sea, desde un punto de vista, por lo menos legal en muchos países, los animales tienen que estar inconscientes antes de morir. Por razones, bueno, de calidad de producto final, pero sí tienen que estar inconscientes antes de morir, inconscientes irreversiblemente, o sea, que no vuelvan a despertarse. Y dentro de eso, por lo menos en animales acuáticos, la utilización de electricidad ha sido ocupada bastante bien. Bien, vamos a seguir para darles el espacio a todos. Muchas gracias por tu presentación. ¿Cuál crees tú que sería el punto de encuentro entre bienestar animal y producción? Ya que a nivel nacional la legislación es pobre en todos los animales, cero fiscalización, dice. ¿Qué se puede hacer en la Caro Vega? Punto de encuentro, o sea, está totalmente interconectado lo que tiene que ver con bienestar animal y producción. Cualquier producción animal que sea altamente productiva, necesariamente tiene que haber estado esa producción con un buen estado de bienestar. Las producciones altamente eficientes cumplen con un estándar de bienestar súper bueno. No se entiende de otra forma. En el momento que uno entra en estado de bienestar desmejorado, baja la producción, ¿ya? Aún así, incluso con la ley de los grandes números, uno puede decir, no, si produzco mucho, igual se afecta, y uno lo nota, hay ejemplos y hay publicaciones súper claras en eso. Por lo tanto, la relación que existe entre producción y bienestar animal es súper cierta. En general, bueno, a mí me ha tocado trabajar en varios lados, he estado en varias trincheras en mi vida, y en general las empresas productoras de animales sí están preocupados de esto, ¿ya? Unas más que otras, como decía Alicia, unas más temprano que otras, justamente por nuestra relación humano-animal que les decía. Por ejemplo, animales terrestres, claro, nos preocupamos, o sea, las personas que trabajan directamente con los animales van y miran, detectan al tiro cambios de conducta, se preocupan porque los animales que están siendo producidos estén bien. En otras producciones que son más recientes, donde recién estamos domesticando animales como peces, no es tanto. ¿Por qué? Porque los peces no los vemos, están debajo del agua, no tienen expresiones, entonces mucho más es diferente nuestra relación con esos animales. Pero existe una relación directa. Hay estudios bioeconómicos respecto de eso. Y en realidad los productores ya saben que si es que uno respeta el bienestar animal, gana tanto en cantidad como en calidad. Gracias, Hernán. Voy a seguir adelante para no mantenernos aquí tanto tiempo. Buenas tardes. Aparte del libro de CONICET, pregunta alguien acerca de los animales de investigación en Chile. ¿Hay alguna otra guía referente a ratones y ratas? Muchas gracias. Muy buena charla. Bueno, esto es algo más específico, quizá Sí, no más pero ahí... Sí, bueno, la guía de CONICET toma muchas cosas de guías internacionales, y hay mucha información, y hay información también bastante más reciente que no está incluida en esa guía, que habla justamente de bienestar en animales de experimentación. Están desde la guía RAI, Prepare, Norecopa, que es un consorcio donde se habla de estos temas. Ahora estamos hablando, por ejemplo, de los límites o los endpoints en
en animales de experimentación. ¿Hasta qué punto podemos nosotros, a través de la medición de bienestar, decir, ¿sabes qué? Hasta aquí queda el experimento, lo detenemos, tenemos que tratar a este animal, no tenemos que matarlo. Por ejemplo, los países que están a la vanguardia ya no se matan los animales de laboratorio, se tratan de mantenerlos vivos y que sigan viviendo. Ya no se habla de eutanasia. Cuando ocurre eso, por ejemplo, en animales de laboratorio, es una muerte, es una matanza. La eutanasia es cuando el animal está tan mal que su vida no es vivible. En cambio, los animales laboratorios, si uno tiene estos puntos límites, uno puede parar antes para que esa vida siga viviendo viviblemente, si es que lo queremos ver así. ¿No? ¿Por qué? Porque el respeto y el bienestar es importante en esa sociedad. Sí, voy a seguir porque no quiero que nos vayamos contra el tiempo. Pablo de nuevo nos acompaña, estuvo en una charla también anteriormente. Bienvenido, Pablo Raceto. Gracias por la charla. Pregunta para Hernán. Esta es una pregunta de un filósofo, Hernán, así que tenemos que ¡Qué bueno! bien atentos a Ay, ay, ay. sí, porque son largas, entonces voy a tratar de ir, y si no, Pablo nos puede ir ayudando. Existe la propuesta de incorporar en la nueva Constitución la siguiente regla constitucional: la producción alimenticia nacional debe satisfacer estándares de bienestar animal y sustentabilidad ambiental. Si se llegara a aprobar e implementar, ¿es razonable pensar que habría un alza en los costos de producción? Entre paréntesis, que se podría paliar, por ejemplo, implementando el impuesto cero a las empresas que la implementan. ¿Conoces estudios o tienes alguna noción del nivel de alza de costos de la producción que implica la implementación de los estándares de bienestar en la producción alimenticia animal? Buena pregunta. Sí. Buena pregunta. Sí, hay estudios, ¿ya? Hay estudios de cuánto cuesta implementar temas de bienestar, programas de seguimiento o sistemas de seguimiento de bienestar animal. Cuánto cuesta, por ejemplo, certificarse. Estos son los modelos bioeconómicos, ¿ya? Y efectivamente hay un costo importante, pero la evidencia que existe es que ese costo finalmente se recupera a través de un aumento de producción y de calidad, ¿ya? ¿Por qué? Porque a través de la implementación de seguimiento de bienestar animal disminuye la mortalidad, disminuye la morbilidad, o sea, se te mueren menos animales, los animales que tienes están mejor, crecen más rápido, es más eficiente, y por lo tanto puedes vender más y mejor. Además, si lo certificáis, le podéis colocar un valor un poquito más adicional, dependiendo de la especie que estemos hablando. Los consumidores actualmente están hasta dispuestos a pagar como un 30% más del valor normal. Eso pasó en Europa, por ejemplo, empezaron a hacer eso. Actualmente, es interesante, ¿eh? Actualmente en Europa ya el pagar por sobre bienestar está siendo una tendencia que no se está como tomando. O sea, es decir, ya los consumidores están como casi exigiendo que tengan el mismo valor que antes, porque eso ya tiene que estar implementado. Pero en Europa pasó eso. Cuando se implementó esto, aumentó un poco el costo porque podían decir que estaban con bienestar, y ahí están todas las etiquetas, ¿no es cierto? Range free, free range y todo el cuento. Y el valor era más caro, pero ahora incluso los precios disminuyeron, los valores al consumidor disminuyeron. ¿Por qué? Porque existe claro, te cuesta, pero estáis produciendo más. Entonces, finalmente, no le traspasa el costo de esta implementación al consumidor, y se nivela. Si quieres te puedo enviar alguno de esos evidencias. Publicaciones. ¿Ya? Sí. Yo quisiera agregar también y era lo que veíamos nosotros. Bueno, yo trabajé mucho con animales de producción en el sur antes de llegar a Santiago, y lo que se veía harto era no solo que, no es que uno produzca más, sino como que hay costos que está teniendo o pérdidas que está teniendo que no es consciente que está teniendo, porque su producción siempre ha sido igual, y cuando pone ojo o énfasis en estas cosas que Hernán ha comentado, empieza a haber un incremento que no es incremento, que siempre lo debería haber percibido, pero no lo percibió por no fijarse en esto. Entonces, mira, un caso súper interesante, porque mi fuerte son los salmones.
Es que en empresas en las cuales he trabajado y apoyado, en estos sistemas de controlar, empezar a medir bienestar nomás, y que empiecen a medir bienestar y mejorar a través de sistemas de aseguramiento, a través de los sistemas de aseguramiento de bienestar. Lo que vieron, por ejemplo, son cosas como que uno sabe que deberían ocurrir. En vez de tener que medicar, por ejemplo, a los peces porque se enferman, empezaron a medicar menos, porque no se enfermaban. ¿Ah? Y claro, por ejemplo, ese costo de tener que medicar y darle alimento medicado a los peces, que es súper caro, es un ahorro, por así decirlo. ¿Sí? Entonces, hay cosas como que uno no se da cuenta que ocurren cuando trabaja con bienestar animal, mejorando el bienestar animal o manteniendo el bienestar animal. Y aquí me quiero tomar un poquito, el tema actual también es buscar el buen bienestar, el mejor bienestar. ¿Y cómo medir ese mejor bienestar? ¿Qué significa de que un animal tenga mejor bienestar que el estable, por así decirlo? Porque siempre nos hemos preocupado de que no caigan en mal bienestar, pero ojalá promover un buen bienestar. ¿Cómo lo miden? ¿Qué significa un buen bienestar? Y ahí entra, por ejemplo, temas como de implementación de enriquecimiento ambiental, donde aumentar la plasticidad neuronal en animales. Aumentar la plasticidad neuronal en animales implica un mejor bienestar, y implica un mejor bienestar del estado mínimo que tiene que estar. ¿Ya? Entonces, el trabajo que se está haciendo ahora es buscar un mejor bienestar a través de implementación de sistemas que mejoren el bienestar, más allá de lo normal. Entiendo, más allá del estándar, del mínimo que necesita para poder estar bien. Tengo que hacer una pregunta que se me pasó porque era cortita, si podías hacer mención un poco más en profundidad a los estudios con acelerómetros de Geraldine. Sí, acelerómetros, hay estudios en animales terrestres y en animales acuáticos que te miden, por ejemplo, paso o velocidad de animales, y eso lo encontramos en vaca, en caprinos también, y en ovinos hay algunos estudios, en peces también hay estudios de acelerómetros para ver, por ejemplo, cómo bajan la profundidad, dónde están peces en el agua, etc. ¿Ah? Súper interesante todos esos estudios y se están haciendo cada vez más. Y claro, la tecnología está permitiendo, por ejemplo, hacer cosas súper entretenidas para poder posicionar, por ejemplo, animales y ver la distancia entre los animales, ver cómo se comportan las enfermedades, bienestar. También, si quieres, después me contactas nomás y yo te puedo dar información. Ya. Los últimos comentarios bueno, Jessica vuelve a decir, gracias Camila, creo que estaría para la comisión, que podamos hacer algo con Contraloría, porque una cosa son los proyectos, pero la ley debe cumplirla el Mineduc. Bueno, efectivamente dice Camila, hay que implementar. Bueno, Geraldine vuelve a preguntar por los acelerómetros. Si puedes compartir el mail también en el chat para personas que quieren, o directamente a los que te lo pidan para hacer más consultas. Hasta donde veo, no tenemos más preguntas. Yo no quisiera extenderme más porque en realidad yo creo que todos los que estamos aquí y todas las que estamos acá estamos súper comprometidos con este tema. Estamos tratando de buscar las mejores soluciones. Sabemos que como veterinarios tenemos que velar por el bienestar de los animales, pero también entendemos que hay distintas facetas de la sociedad en la cual se incorporan a los animales mucho antes de que nosotros existamos. El colegio quiere ser un referente en estos temas, por eso forma estas comisiones, y la verdad es que más allá de que haya una posición en particular con respecto al proceso constitucional, no es una discusión de la que queramos estar precisamente ajenos, así que también agradezco la pregunta que nos hizo Pablo, porque es algo en lo que hemos estado trabajando, generando discusión. Aprovecho también de adelantar ciertas actividades, no voy a dar fechas, ni voy a dar todavía nombres, porque en la puerta del horno se quema el pan, pero tenemos próximas discusiones de reflexiones veterinarias, invitados en temas de bienestar animal, discusiones bioéticas, en fin, capaz que vamos a tener que colaborar entre comisiones, en fin. Les vuelvo a dejar para los que son y las que son colegas que
están cordialmente invitados a nuestra comisión. Mientras mayor visión hay, es mayor la representación que existe, nos autorregulamos entre todos, aprendemos entre todos, entre todas, así que bienvenidos, bienvenidas a la comisión, se les invita a participar. Yo no sé si Camila, Alicia quieren agregar algo más. Todos empiezan a decir gracias, Hernán, por la charla, Verónica, Jessica, Marcelo, Geraldine, en fin, todos muy contentos. Solo me quedé recién solo para agradecerle de nuevo a todos por la invitación. Y nada, pues por mi lado, ahí dejé los datos. Feliz de poder entregar información, que eso es lo más valioso. Y nada, nos vamos a seguir viéndonos, así que no nos vamos a desaparecer. Eso, muchas gracias. Sí, muchas gracias, Hernán. Yo me despido a nombre de la Comisión Regional de Bienestar Animal Metropolitana, ¿cómo le ponemos el apellido ahí? Bueno, somos un hijo menor de la Comisión Nacional. Si aquí son las comisiones nacionales, lo que pasa es que tratamos de incluir a la máxima cantidad de colegas en la región y es por eso que estamos funcionando ahí como un anexo. Así que muchas gracias. Y eso. Ronald, sí, Alicia. no, Ronald, yo primero, como encargada de comunicaciones, me encantaría ver, los que puedan, encender sus cámaras para sacar una fotito. Sería tan bueno para dejar un registro de esta nuestra primera, ¿no es cierto? El que quiere se anima a sacar fotitos también, Cami, Gabri. Perfecto. Así que ahí somos varios, porque son dos al menos ojitos, dos. Ya. Sí. Así que ya, a la cuenta de 1, 2 y 3. Esa es una, ahí va una, y voy a correr yo al menos. Acá están las otras. A todos los que se animen a encender la cámara. Sí, si no salen los nombres. Sí, igual voy a sacar unos pantallazos, así que pónganse ahí para hacer eso. Muchas gracias a todos, a todas. Y María José. Sí, ¿tú querías decir algo, María José? ¿No? ¿Está todo bien? Damos por finalizado nomás. Sí, muchas gracias. Gracias a saludarlos nomás. Gracias, María José. A todos. Muchas gracias. Quedó mi correo ahí por si alguien quiere. Rosita. Muchas gracias, Hernán. Felicitaciones. Gracias, Hernán. Sí, gracias a todos. Gracias, Hernán. Gracias, Rosita. Están todos los de la comisión de clase. Un abrazo. Gracias, María José. Chao. Chao, muchos Carlos Flores, chao, nuestro tesorero metropolitano también está. No lo había visto. Carlos, ahí está, sí. Hola. Chao, sí, me incorporé tarde por tema de trabajo, pero lo que alcancé a escuchar súper bueno lo que alcancé a escuchar. Iba a hacer una pregunta, pero no me atreví porque era muy amplia. Hay que preguntar nomás. ¿Cuál era nuestra participación en cómo abordaríamos este tema en la próxima Constitución? Es súper amplio. Y interesante, pero muy amplio, así que lo dejamos para una próxima. La verdad es que como colegio no existe una postura al respecto definida. Lo único que nos preocupa como colegio es que como existen muchas otras iniciativas que sí lo quieren incorporar, al menos el colegio sea consultado como un referente técnico. Eso es importante, sí, es fundamental eso. Me alegro que vaya por ahí la cosa. Disculpe, don Carlos, ¿usted está participante del comité? Es del Consejo Regional, Camila. Él es el tesorero del Consejo Metropolitano. Ya, pues para que participe activamente. Para que mande su correo. Yo dejé mi correo ahí. Ya. Participe en las reuniones, en las charlas. Mi correo es bien simple porque además es un correo público. Ya démelo al tiro y yo le escribo. carlos.flores@sac.gov.cl. Muchas gracias, don Carlos. Mañana le voy a escribir. Ya,
Les voy a cortar nomás porque si no nos vamos a ir extendiendo. Sí. Yo sé que todos quieren hacer su vida familiar, descanso, cariños, abrazos. Nos estamos Tenemos viendo colegas de la pronto. PDI también. Ahí está. Sí, está el Patricio, si él es parte de nuestra Patricio. comisión, participa y todo, bien activo ahí, va a estar colaborando en unas actividades también más adelante. Muchas Súper. gracias, Patricio, por Colegas. invitar al fiscal. ¿Verdad que Bien. estaba Un abrazo, que estén bien. Chao, Estaba el chao. fiscal. Chao, chao. 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 Gracias a todos.